Voy a... Bueno, profe, en honor a la hora, vamos a iniciar el curso con la nueva clase de hoy. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Creo que todavía no me deja compartir a mi pantalla. Ahora, profe, si puedes. Bueno, sí, sin problema. Ok, muy buenas tardes a todos, a todas. Espero que estén súper bien. Víspera de feriado, así que la última clase y después seguramente los que pueden tener un receso alegre, bueno, van a aprovechar seguramente lo que queda de la noche o que la noche empieza, ¿verdad? Así que bueno. Voy a esperar un poquito, ¿verdad? Que acá están saludando en el chat, me parece súper bien. Qué bueno que escriban, ¿verdad? Da gusto así también. Eh, bueno, quería saber si antes de iniciar vamos a continuar hablando ya de lo que corresponde a esta unidad que tiene que ver con los trastornos del neurodesarrollo. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos, eh, mencionar, ¿verdad?, características básicas de cada uno de ellos y destacar, ¿verdad?, los que sean de mayor interés para la mayoría por lo menos, o para quien guste hacer una sugerencia sobre su interés o inclinación, ¿verdad? Posteriormente a eso ya los trastornos, voy a aclarar, ¿verdad? Digamos, una temática bastante larga, es bastante teórica, eh, entonces y hay bastante también teoría buena, ¿verdad? Que da gusto leer. Lo que pasa es que para tomarlo así en clases es como bastante tedioso, ¿verdad? Es como un poquito tedioso, pero un poquito nomás, ¿verdad? Vamos a ver si alcanzamos en una o dos clases desarrollar lo más que se puede y pasaríamos a hablar de la discapacidad, ¿verdad? En este caso, cuando hablamos de trastornos en el neurodesarrollo, ¿verdad? Vamos a encontrar, digamos, un tipo de asociación con discapacidad cognitiva, ¿verdad? Y digo asociación porque eso va a depender, como ya estuvimos hablando, de la clasificación del material que utilicen, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo de, valga la redundancia, de lo que dan, por ejemplo, en los institutos de formación docente. Cuando hablan de inclusión y hablan de discapacidad, ellos, por ejemplo, toman un manual que es el manual abreviado del CIF, que es Clasificación Internacional del Funcionamiento. Es excelente, maravilloso, todo lo que quieran, sin embargo, y se usa, sigue vigente y es la última actualización fue en el 2001, ¿verdad? 2001-2002, ¿verdad? Eso es el tema, ¿verdad? Que a nosotros nos llama un poquito a verificar cuando nosotros hablamos o compartimos sobre las clasificaciones y la nominación y descripción de los trastornos. Eh, y pudiera generar pequeñas, a lo mejor, ¿verdad? Por ser muy negativa, pudiera generar algún tipo de confusión. Por eso es importante tener en cuenta eh, los materiales que utilizamos para clasificar. Un segundito. Entonces, si salimos de ese manual, ¿verdad? Tenemos lo que nosotros habíamos mencionado, que seguramente también algunos ya conocen, es el manual que tiene una abreviación, que mencionamos en la clase pasada, ¿verdad? Una abreviación que es el DSM-5, ¿verdad? Que es la última versión, que tiene mucha, bueno, para mi gusto, ¿verdad? Tiene mucha variación con relación a la clasificación que se presenta en el DSM-4, ¿sí?
sobre todo en la nominación de los trastornos del neurodesarrollo y su clasificación. Bien, entonces, cuando... Y está otro manual que se abrevia CIE 10, ¿verdad? Y el CIE 11. El 11 es el último. Entonces, básicamente, voy a escribirles en el chat a ver los que ya pueden o los que ya tienen el manual o lo pueden ir buscando y descargando, ¿verdad? Estamos hablando del que nosotros vamos a usar principalmente como base el DSM-5. Ahí va en el chat. Estaba hablando del CIF, que es el de clasificación internacional de funcionamiento, que hay una opción abreviada. Ay, voy a escribirles en mayúscula por si acaso. No tomen nada mal. Y el CIE 10, el CIE 10 o el CIE 11, ¿verdad? Entonces, esos tres manuales, ¿verdad? Esas tres opciones nos van a hablar de la clasificación de trastornos y nosotros tenemos que ir ubicándonos en nuestro contexto, a lo mejor cuál es el que mejor nos conviene tomar. Si vamos a trabajar con discapacidad motora, a lo mejor, entonces tomamos más herramientas o nos fundamos más en lo que es el CIF, ¿verdad? Que es la Clasificación Internacional de Funcionamiento. Pero si voy a tratar a lo mejor más cuestiones mentales, más cuestiones cognitivas, voy a tal vez tornarme más al DSM-5, que sería entre ellos el manual que está más actualizado. Entonces, yo les digo, esto está en la red, esto lo pueden encontrar, tiene una distribución gratuita, entonces no va a ser muy, muy complejo. Entonces, igual yo me estuve recordando que me quedó pendiente, ¿verdad? El verle el tema de las bibliografías, ¿verdad? Yo estaba haciendo una revisión, como yo les digo, lo ideal para mí siempre van a ser la lectura de los artículos científicos. Sí, tengo un listado, pero yo quedé en hacerlo para pasarles y todavía no pude completar ese listado de, digamos, revistas donde ustedes pudieran encontrar eh, buenos materiales, sí, digamos, buenas fuentes sobre los materiales. De todas maneras, la red es súper amplia y cada uno puede investigar e indagar por su cuenta. Lo interesante siempre es poder apreciar la intención de los investigadores desde el punto en el que estén. Sí, a lo mejor con una versión un poco más antigua, a lo mejor con una versión más novedosa, más nueva, ¿verdad? Cada uno nos va a enseñar algo, eso no podemos negar. Ahora, luego, cuando nosotros queramos utilizarlo en nuestro trabajo, nosotros lo que tenemos que es, desde mi punto, es entender que existen estas variedades de manuales para que te dan una opción para clasificar las situaciones, describir las situaciones y, digamos, perfilar cualquier tipo de situación, sea de discapacidad, ¿sí? O sea, trastornos. Entonces, cuando nos hablen de algo, no necesariamente vamos a decir, eso es incorrecto, sino que vamos a entender que nos están hablando desde otra visión, desde otra perspectiva, pero vamos a poder, digamos, ubicarnos en la situación que se está queriendo describir y por tanto vamos a poder colaborar, ¿verdad? Entonces, por eso es bueno hacer una lectura, por lo menos, o incluso yo en alguna clase también llegué a hacer, no con ustedes, pero como unos recuadros donde yo ponía lo que se daba, por ejemplo, en la clasificación del DSM-4 y cómo se ve en el DSM-5 como un comparativo, ¿verdad? Pero bueno, no sé si vamos a llegar a poder desarrollar hasta ese punto, ¿verdad? Pero bueno, para que ustedes también a lo mejor puedan hacer de a poquito, ¿verdad? A lo mejor una clasificación así, que les quede cómodo, cómoda, y entonces poder ir escuchando siempre cuando nos van dando los informes, cuando nos van dando diagnósticos, desde dónde viene ese enfoque. Principalmente para lo que tiene que ver con neurodesarrollo, repito, es el DSM-5, ¿sí? A lo mejor hay personas que están formadas dentro del área de salud desde desde, no sé, o hasta el 2007, 2000,
2010, algo que no me estoy segura exactamente la fecha en que se hizo la última actualización del DSM-5, pero hay bastante conocimiento del DSM-4, entonces, según esa clasificación, hay cosas que nosotros, por ejemplo, si cuando hablemos de autismo, vamos a ver cómo se hizo esa clasificación actual, donde, por ejemplo, se habrán escuchado el síndrome de Asperger. eh, Antes, digamos, se diagnosticaba, antes, digo, antes del DSM-5, se diagnosticaba como una situación particular ajena al autismo, ¿sí? Como si fueran dos cosas diferentes. Sin embargo, en el DSM-5 nosotros vemos en la nueva clasificación que el Asperger o la característica del Asperger o el espectro se encuentra dentro de, sí, de los trastornos del espectro autista, ¿bien? Y cosas así. Entonces, si pueden hacer una lectura, no les digo que se memoricen todo, pero sí para que vayan identificando, sería súper bueno que lo vayan viendo. Bueno, estábamos entonces, perdón, quedé en hacer preguntas si es que queda algo, alguna consulta de la clase anterior, alguna situación que quieran comentar. Tenemos a Analia Fernández, Analia Lescano, Cristina Duarte, Gisela Ramírez, Karen Martínez, Lucia Velar, Paola Valdés, Valdivia Centeno. Hoy no está ningún varón. Si alguien quiere hacer algún comentario, tiene alguna duda de los que estuvimos viendo en la clase anterior, puede abrir su micrófono, puede levantar la mano. Bueno, entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Con lo que continúa. Y prepárense cafecito, algo así, porque de verdad que es un poco pesadito, no da tanto gusto, eh, pero tenemos que hacer esto. De todas maneras, todo lo que hablemos, incluso algunas cosas que yo pueda ir saltando, todo va a quedar en la diapositiva. Ustedes lo van a tener siempre disponible. Cuando termine la clase, yo subo la clase. Le iba a subir antes, pero no quería adelantarme por si acaso no terminamos. No, no quiero darle algo para que se enreden antes de que lo desarrollemos. Entonces, espero a que terminemos y cierro la clase del día y yo subo a la plataforma unos minutos después de terminar la sesión del día. Bien, entonces, si quieren hacer comentarios, si quieren preguntar, si quieren contar su experiencia, porque cuando empezamos a hablar de esto hay un montón de cuestiones que se nos refresca en la mente y queremos comentar. Entonces, no se olviden que eso es bastante bueno, nos ayuda a la dinámica de verdad de trabajo, nos ayuda también a entender un poco más en el campo de acción real cómo nosotros vivenciamos este tipo de situaciones que vamos a ir describiendo y eso nos ayuda bastante. Bueno, entonces, si me escuchan agitada, yo sé que la clase pasada estaba bastante agitada, ¿verdad? No es que yo esté cansada. Tengo una situación particular que, bueno, me agito bastante en la mayoría del tiempo, incluso cuando hablo. Y yo creo que esto va a ir empeorando por unos meses más. Pero no es nada grave, entonces no se preocupen y me disculpo, yo sé que a veces es incómodo, pero de verdad me parece que me falta el aire, parece que me canso, pero bueno, no es nada malo. Por favor, no se preocupen y disculpen, pero es una situación que tengo que soportar, por decirlo de una manera, unos meses más y listo. Así que disculpen, yo sé que no a veces no da gusto, parece cosas que, bueno, por eso les aclaro, no es nada negativo, sino una condición de unos meses más y ya. Así que por favor me disculpan. Bien, entonces lo que estábamos hablando del DSM-5, el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, ¿sí? Dentro de este manual vamos a tener una clasificación principal que nosotros vamos a destacar, vamos a usar, ¿verdad? Que incluye y se denomina o denomina, ¿verdad? De esta manera. En el manual que acabamos de citar, el DSM-5. Entonces vamos a tener lo que es la discapacidad intelectual.
¿sí? La abreviación que vamos a anotar en la bibliografía y que, de la que siempre vamos a hablar cuando hablamos de discapacidad intelectual es DI. Entonces, cuando vemos DI ya tenemos que relacionar con discapacidad intelectual, ¿sí? O sea, no se llama discapacidad mental, no se llama discapacidad cognitiva, se llama discapacidad intelectual, según el manual, ¿sí? Esto va también a incluir dentro de la discapacidad intelectual el retraso global del desarrollo. Sí, el retraso global del desarrollo se abrevia RDSM, ¿verdad? Obviamente tiene que ver con las siglas en inglés. El retraso psicomotor también, ¿bien? Global del desarrollo tiene que, es lo que nosotros notamos o vamos a ir notando cuando nosotros empezamos a hacer observación del desarrollo, ¿sí? Y eso es una observación del desarrollo motor global general, ¿verdad? Y parece redundante, pero se dice de esa manera. Sin embargo, también incluye, según el periodo, la adquisición del lenguaje, habilidades sociales, entre otras, pero no se hace mucho énfasis, digamos, porque para eso tenemos otras clasificaciones. Entonces, lo que tiene que ver con desarrollo de, digamos, motor o en este caso psicomotor que se está mencionando en este manual, es lo que nosotros generalmente observamos desde que el bebé nace con por ejemplo, eh, en los movimientos del test de Apgar que se hace a los segundos de haber nacido el bebé, el RN recién nacido, ¿bien? Y cómo esto va evolucionando, la aparición de los reflejos, la pérdida de los reflejos arcaicos, la aparición de los nuevos reflejos, eh, el llevar, ir con las manos a la línea media, ¿verdad? Cuando busca el de chuparse el dedo, cuando va a pasar un juguete a las otras manos, ¿verdad? Y como nosotros vemos, nosotros le llamamos también hitos del desarrollo cuando nosotros observamos esto como un objetivo de logro motor, ¿verdad? Y bueno, esas cosas son las que nosotros van a tener, o esas situaciones, esas observaciones que vamos dando, se van a ir relacionando con este retraso global del desarrollo o retraso psicomotor según el manual, ¿sí? Por otro lado, tenemos a los trastornos de la comunicación, ¿sí? Por ejemplo, esto tiene una clasificación muy diferente y se denomina y denomina de otra manera no muy diferente tampoco, pero sí, llama a hacer una comparación con lo que refleja el DSM-4. Entonces, en los trastornos de la comunicación tenemos trastornos del lenguaje, trastornos, y son todos diferentes, pueden parecerse, pero es otras cosas, son diferentes en la observación y en la evaluación. El lenguaje, trastornos del habla, trastornos de la comunicación social, disfluencia de inicio en la niñez, ¿sí? Luego tenemos a los trastornos del espectro autista, que ahora es muy conocido, ¿verdad? Muy bueno por la Asociación de Padres, que impulsa siempre familiarización con la temática, eh, que van haciéndose también organizaciones privadas, ¿verdad? Y con esto se vayan haciéndose campañas de sensibilización, ¿verdad? Porque obviamente cuando hay situaciones de discapacidad, cuando hay trastornos de este nivel y en las condiciones sociopolíticas, socioeconómicas que nosotros vivimos, no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que el gobierno haga todo mientras nuestros hijos, nuestros niños están pasando mal. Entonces, lo que siempre se nos insta desde incluso los profesionales para motivar siempre a las personas a que se junten, ¿verdad? Se asocien eh, y vayan buscando cómo solucionar desde dónde están herramientas para poder solucionar, ayudar o colaborar y contribuir con la situación de los niños que están en ese tipo de situación y de las familias, niños y familias. ¿Okay? Entonces, gracias a ellos también hoy tenemos bastante conocimiento sobre lo que es el trastorno del espectro autista. Otra clasificación incluye los trastornos por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, ¿verdad? Hay en algún momento se les denomina o nomina como TDA, ¿verdad? Cuando es solo de atención,
y se le incluye a la hiperactividad cuando existe también este patrón en el niño. No necesariamente ambos componentes están presentes en el mismo niño siempre. Tenemos trastornos del desarrollo motor, dentro de ellos a los trastornos del desarrollo de la coordinación, que es diferente al trastorno que yo le mencioné en una de las clases, que es trastorno de la coordinación motora. No es igual en la denominación, tampoco en la, según el manual, ¿verdad? Y según el equipo de investigadores que está trabajando con este trastorno. Trastornos del movimiento estereotípicos, ¿sí? Trastorno de tics, trastorno de Tourette, trastorno de tics crónico, trastorno de tics transitorio, ¿verdad? Todo esto, digamos, se identifica, se clasifica y se diagnostica, ¿sí? No necesariamente están todos, algunos de estos pueden sí asociarse a otros, por ejemplo, el de los movimientos estereotipados o estereotípicos, están generalmente, ¿verdad? En los chicos que se encuentran dentro del espectro autista, ¿verdad? Entonces, estas situaciones las podemos encontrar asociadas a otros diagnósticos, ¿sí? Trastornos específicos del aprendizaje, que yo creo que vamos a arrancar con el trastorno de aprendizaje, ¿sí? Con la temática. Bueno, el tema aquí que también vamos a ir viendo, que en estas seis clasificaciones, cuando se le diagnostica al chico, digamos, se diagnostica trastorno de la comunicación, ¿verdad? A partir de ello, eso no hace que el niño esté exento de padecer otro tipo de trastorno asociado o como consecuencia de, ¿sí? Entonces, lo que se hace es buscar el origen de lo que genera una situación complicada de raíz principal, pero no se puede descartar que el niño pueda padecer otro tipo de trastorno, por ejemplo, de la coordinación, asociados, ¿verdad? Estos tics que pueden ser crónicos también. Puede aparecer trastorno del aprendizaje también, ¿sí? Entonces, cuando hacemos la evaluación, ¿verdad? Lo que buscamos es ir verificando la mayoría de situaciones que sean posibles para ir descartando posibles condiciones, ¿bien? Entonces, no necesariamente va a ser uno solo el trastorno. Sí, esto es solamente para verificar, para poder observar que en las áreas donde podemos notar estas afecciones, ¿verdad? O sea, está vinculada al área emocional, conductual, social, familiar, al aprendizaje, la comunicación, lo motor, la salud física, ¿sí? Y tiene inicio precoz, eh, a veces la mayoría de las veces resulta como una evolución estable. La mayoría de ellos tiene alta heredabilidad, aunque cuando entremos a ver cada uno de ellos vamos a notar que el, el, digamos, la situación de origen o la causa principal en muchos de ellos no está determinada hasta la fecha, ¿verdad? Hay sospechas de que pueda ser en tanto porcentaje, pero no hay garantías, por ejemplo, de que, a ver, en el caso de los niños con autismo, ¿verdad? Hay alto porcentaje de posibilidad de que sea hereditario, generalmente, y yo generalmente en porcentaje, se pasa del papá. Sin embargo, ese no es el origen, el único origen, o no se puede descartar que haya otro. O sea, los orígenes son multifactoriales, ¿sí? No tenemos un origen principal de estas situaciones determinada hasta la fecha, según los estudios. Entonces, a veces cuando ocurre algo queremos culpar al hermano, perdón, al papá, a la mamá, y realmente no hay manera de comprobar con evidencia científica de que sí realmente corresponde la heredabilidad del papá o de la mamá, ¿sí? Entonces, papás y mamás no es que sean los culpables, ¿verdad?
necesariamente. Hay un porcentaje de probabilidad, sin embargo, el origen no se puede indicar como en el caso de los padres, en el factor hereditario como único vector de esta situación. Bien. Bueno, vemos que la denominación trastornos del neurodesarrollo adquirió un rango oficial. Solo recientemente, en las últimas versiones, las dos principales clasificaciones de trastornos mentales, lo que mencionábamos hace un momento, el DSM-5 y más recientemente en la clasificación internacional de enfermedades, el CIE-11. ¿Sí? Entonces, antes de estos manuales, antes de estas clasificaciones, como ya les puse ahí en el chat, DSM-5, no se mencionaba los trastornos del neurodesarrollo como se los menciona actualmente en el DSM-5. ¿Sí? Tampoco se mencionaba dentro de este manual que tiene que ver con la clasificación internacional de enfermedades y en este caso a partir del CIE-11 recién lo vamos a encontrar con esta denominación. Entonces, lo anterior, no sé, si quieren leer, genial, si quieren informarse, genial, pero lo que nosotros tenemos para arrancar esto va a partir del DSM-5, CIE-11. ¿Bien? Bueno, esto tiene que ver con el acomodo de los investigadores, el análisis de investigadores, de estudiosos, ¿verdad? De cómo denominar a una situación, en este caso, la noción de espectro, ¿verdad? Nace con el DSM-5, ¿sí? Eh, ¿qué es lo que quiere simbolizar estos ejemplos? Bueno, acá vamos a leer ya este ejemplo, a ver si ya con este nos queda más claro. Por ejemplo, la condición del síndrome de Asperger, ¿sí? Trastornos generalizados del desarrollo, trastornos generalizados no especificados, síndrome de Rett, trastorno desintegrativo de la niñez, en que se subdividían los trastornos autistas en el DSM-4. Todos se agrupan en el DSM-5 en la condición única en trastorno del espectro autista. También lo van a encontrar como trastorno del espectro del autismo. ¿Sí? Pero bueno, el tema quiere decir que, o quiere dar la noción de que el espectro tiene que ver con más o menos esta imagen que nosotros tenemos aquí, en este círculo, ¿verdad? Vamos a colocar, digamos, a una persona en el medio, ¿verdad? Y estos serían los espectros que, o las dimensiones también, ¿verdad? Más con una terminología filosófica que involucra al ser, ¿verdad? Entonces, la situación de la discapacidad o del trastorno pudiera encontrarse en alguna área o en algún espectro, en alguna dimensión de la persona, lo que quiere decir que va a necesitar apoyo en esa dimensión, soporte en esa dimensión. Y no necesariamente se va a encontrar en todas las dimensiones. Y a veces puede encontrarse en varias dimensiones, ¿sí? Lo que tampoco quiere decir que está en el 100% de las dimensiones. Bien, eso más o menos quiere dar la noción de espectro, ¿sí? Entonces vamos a ver, bueno, más adelante vamos a ver cómo, si pueden destacar, ¿verdad? Acá tenemos una clasificación como, digamos, cuestiones aisladas, apartadas, diagnósticos únicos que se da en el DSM-4 y en el DSM-5, todos estos se encuentran dentro del espectro del autismo. ¿Bien? Y así va a pasar con otros, pero principalmente de verdad se destaca entre la mayoría de los cambios la situación y la nominación del espectro del autismo. En esta condición también serían diferentes especificadores que incluyen nivel intelectual, nivel de lenguaje, comorbilidades médicas o genéticas, comorbilidades de salud mental. Además, una determinación de nivel de severidad de las manifestaciones nucleares. ¿Sí? Que quiere decir que va asociado al déficit en la comunicación social y patrones de comportamiento repetitivos y restringidos. Bien.
estos especificadores procuran dar cuenta de la enorme heterogeneidad inherente a la presentación del trastorno. Estamos hablando siempre de cómo es que llegamos a nominar o denominar a todo lo que mencionamos anteriormente dentro de espectros autistas o dentro del espectro del autismo o espectros autistas. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de al autismo, vamos a notar que hay ciertas características sobresalientes y no necesariamente en un solo espectro, en una sola dimensión, en un solo área, sino que en varios. Por ejemplo, los niños van a tener una situación que se destaca por el déficit que tienen para comunicarse a nivel social, comunicarse con el otro. Presentan patrones de comportamiento que son repetitivos y son restringidos por la forma en la cual esto se lleva. Además, la comunicación social, además de la comunicación social, tenemos también esta, eh, este, este, esta deficiencia para interaccionar con el otro o interaccionar con los demás. ¿Sí? Entonces, hay varias zonas que tienen características sensibles, por decirlo en este momento. ¿Bien? Que se van a destacar por sobre todo los otros trastornos y síndromes que podamos observar. Bueno, está una mención nada más que tiene que ver con lo del CIE-11, ¿verdad? Mencionando lo que ocurrió, ¿verdad? Esta categoría de trastorno del espectro autista, ¿verdad? Con subtipos de acuerdo a nivel de funcionamiento intelectual y del lenguaje, ¿sí? En base a lo que se evalúa o lo que se observa, entonces se va colocando esta clasificación. Bueno, en este caso se prevalece, ¿verdad? O prevaleció en ese momento el término discapacidad intelectual, ¿sí? Por sobre retardo mental. Término que era impreciso y con connotaciones peyorativas, ¿sí? O acercando otras como el trastorno por hiperactividad y déficit de atención ante el trastorno hiperkinético de la infancia. Bien, entonces eso es lo que, digamos, van mejorándose con las actualizaciones. Bueno, finalmente ambas coinciden en reconocer la coexistencia del diagnóstico del neurodesarrollo. Algunos previamente considerados excluyentes, como el trastorno del espectro autista y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Bien, simplemente para intentar mostrar un panorama de qué pasó antes del manual que vamos a usar o que estamos usando actualmente y por qué, digamos, se torna esta necesidad de evaluar cada cierto tiempo la terminología, ¿verdad? Una cuestión de buscar siempre ser más precisos, una cuestión para entender, ¿verdad? Que a veces las palabras se pueden, con el tiempo, la comunidad, la sociedad las utiliza para eh, de alguna manera lastimar o intentar disminuir a otras personas y entonces ya, digamos, salen del contexto real, por tanto necesitan eh, un replanteamiento, ¿sí? A ver, un ejemplo a lo que quiero decir por si acaso les estoy enredando. Por ejemplo, eh, el síndrome de Down. Síndrome de Down no se llamó desde el día uno. Al síndrome de Down también las personas les llamaban, a ver, algo sencillo, les llamaban a las personas que padecían del síndrome de Down, les llamaban mongólicos, eh, les llamaban de maneras que se empezaron a utilizar con vulgaridad en la comunidad. Entonces, para hacer sentir mal a alguien o para intentar lastimar a alguien, entonces dentro de cualquier tipo de comunidad se le llamaba de esa manera a las personas para disminuirlo de cierta manera, ¿verdad? O para señalar cosas negativas.
Y eso no es correcto, eso no está bien y por eso también la evolución de la terminología hasta que quedó con síndrome de Down actualmente, ¿verdad? Y se clasifica, de verdad, se lo encuentra como síndrome, no como trastornos, ¿sí? No como enfermedad tampoco, ¿sí? Entonces, esas cuestiones siempre son importantes. Igual que si nosotros como docentes o en el área docente verificamos que una metodología en algún tipo de juego utiliza términos violentos. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con los niños, nosotros tenemos, por una cuestión de pedagogía y una cuestión de didáctica, modificar la terminología para que esta no sea violenta, no incite a nada violento y sea realmente para utilizar en un ambiente pedagógico. Así son modificaciones que vamos haciendo en función del lugar donde estamos y nuestros objetivos. Bueno, ¿qué es lo que hacen estos sistemas de clasificación diagnóstica? Guían y organizan la observación clínica, proporcionando descripción de patrones en diferentes áreas. Orientan el proceso diagnóstico, el diagnóstico diferencial y la toma de decisiones terapéuticas y pronósticas. Bien, entonces, básicamente, estos manuales lo que buscan siempre es guiar y organizar la observación clínica. Van a darnos claras descripciones de los patrones en las diferentes áreas. Van a orientar nuestro proceso diagnóstico, diferencial también nuestro proceso diagnóstico y nuestro diagnóstico diferencial. ¿Sí? Y obviamente impulsando de esa manera la toma de decisiones terapéuticas y pronósticas tan fundamentales y tan importantes para que nosotros podamos iniciar nuestra intervención. Crean además un lenguaje común que facilita la comunicación entre profesionales. Por ejemplo, el definir estos criterios acerca del comportamiento normativo adecuado de la edad, sus desviaciones, para desarrollar investigación y para la implementación de políticas públicas. ¿Bien? El lenguaje común para facilitar la interacción, definir criterios fundamentales. Bueno, entonces es necesario señalar que las clasificaciones actualmente en uso tienen un carácter esencialmente transitorio y como tal, nuestra mirada sobre ellas debe ser dinámica. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, o sea, probablemente en unos años el DCM5 ya sea DCM6, el CIE 11 sea CIE 12, ¿sí? CIF tenga una actualización posterior a la del 2000, 2001, 2002. Bien, entonces siempre tenemos que estar atentos para ir verificando estas modificaciones. Bueno, el diagnóstico, bueno, cuando hablamos de criterios diagnósticos para los diferentes trastornos del neurodesarrollo, estos están definidos exclusivamente por la observación acuciosa de sus manifestaciones clínicas. Bien, esto se logra después de un trabajo arduo que ha considerado muchos estudios clínicos epistemológicos de genética poblacional y molecular, de neuroimágenes, neurociencias cognitivas. Sin embargo, no contamos aún con marcadores biológicos que, más allá de un juicio clínico, apoyen o establezcan diferencia entre los diagnósticos. Bien, se sabe mucho, 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 pero marcadores clínicos biológicos todavía no se pueden determinar específicamente para los trastornos del neurodesarrollo. Bien, ¿por qué trastorno del neurodesarrollo? Por ejemplo, el síndrome de Down no es un trastorno del neurodesarrollo. El síndrome de Down tiene marcadores biológicos que podemos encontrar. Evidentemente, nosotros no hacemos todos los estudios a nivel genético, entonces no podemos determinar muchas cosas por una cuestión económica. Sin embargo, se pudiera ir verificando esto con estudios específicos.
Bueno, según algunos autores, ¿verdad? Por ejemplo, la esquizofrenia precoz, el trastorno disruptivo de regulación anímica, podrían pertenecer a los trastornos del neurodesarrollo. O una mirada aún más global se podría incluir a la parálisis cerebral, a la epilepsia precoz, déficits sensoriales, visual o auditivo de inicio precoz, argumentando que todos ellos son cuadros de inicio temprano en la vida que afectan significativamente el funcionamiento de diferentes ámbitos y que se presume con un origen multifactorial. Bien, eso es para ir viendo que aún nos queda todavía por eh, fundamentar, por investigar y por demostrar. Bien, entonces no es que uno es, no quiero, bueno, no me voy a meter con la esquizofrenia, pero bueno, tenemos que entender que realmente son de un origen multifactorial todos los que mencionamos, que son de detección temprana o de inicio temprano o precoz, como lo dicen acá. Y entonces digamos que cumplen ciertas características como para ser partes de los trastornos del neurodesarrollo. Sin embargo, hasta hoy, ¿verdad? No se puede completar todo digamos, incluirlos. Pero no nos deberíamos sorprender que en un próximo manual, en una próxima reunión que hagan, tengamos presente a alguno de estos o a todos como trastornos del neurodesarrollo. Bueno, bien. Vamos a hablar entonces de que los trastornos del neurodesarrollo son trastornos de base neurológica que pueden afectar la adquisición, la retención o aplicación de habilidades específicas o conjunto de información. Bien, consisten básicamente en alteraciones que se vinculan a la memoria, a la atención, a la percepción, al lenguaje, la resolución de problemas o la interacción social. Bien, entonces, dentro de la clasificación de, digamos, los diagnósticos que podemos encontrar, vamos a encontrar que siempre o la mayoría de las veces vamos a estar observando lo que tiene que ver con la atención, lo que tiene que ver con la memoria, o vamos a estar evaluando lo que tiene que ver con la percepción, lo que tiene que ver con el lenguaje. Problemas para resolver situaciones que se le presenten en la vida cotidiana. Un bebé o un niño pequeño que tenga una silla enfrente o un sofá enfrente y él esté caminando, se encuentre con un sofá y no sepa cómo resolver esa situación, debemos empezar a observar y verificar si pudiera o no en algún momento convertirse o detonar en una situación real con este conflicto eh, de intentar poder resolver un problema. Y básicamente un problema sería este obstáculo que se presenta. El niño en realidad puede ir por un lado, por el otro, por arriba, incluso por debajo. Sin embargo, si él no logra en un tiempo determinado ver esa posibilidad y se frustra y se queda empacado ahí, sentado, llorando que no puede pasar, debiéramos de verificar qué está ocurriendo. Y obviamente lo que tiene que ver con la interacción social son situaciones que vamos a notar o la falta total a veces de interacción, la interacción así muy estructurada, muy estudiada, muy, sé perfectamente que tengo que decir hola para que no me creen problema, entonces van los chicos y repiten esa conducta como un patrón, pero hasta ahí nomás, es lo estrictamente necesario. Y obviamente los que ya van del lado de la violencia, la agresión, entre otras cosas, pero siempre se nota en la interacción social. Bueno, estos trastornos pueden ser leves y fácilmente abordables con intenciones conductuales y educativas o más graves, ¿sí? De modo que los niños afectados requieran un apoyo educativo particular. Bien, entonces
Lo que pasa es que nosotros, sin hacer las evaluaciones, sin pasar por un equipo multidisciplinario, no podemos saber qué tan leve es, no podemos saber qué tan grave es, no podemos poder determinar qué tipos de métodos son adecuados para estas intervenciones conductuales que se pueden tener con los niños. Eh, Tanto en la escuela, que es el lugar donde más tiempo pasan, ¿verdad? O deberían pasar, por lo menos la mayoría, si es que se puede. Bien. Entonces no se puede determinar el modo en que están afectados los niños si no hacemos todo el procedimiento. Tampoco qué apoyo educativo particular precisan y que efectivamente va a demostrar y mostrar una evolución o un incremento de su habilidad, ¿sí? En el contexto que se esté desarrollando. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro? ¿Algo que podemos decirlo de una mejor manera? ¿Algún comentario? Nada. Bueno, está bien. Vamos a hablar entonces de los trastornos del aprendizaje. Se consideran un tipo de trastorno del neurodesarrollo. Los trastornos del aprendizaje son cuadros que causan una discrepancia entre los niveles potenciales y reales de rendimiento académico previstos por las aptitudes intelectuales de una persona. Implican alteraciones o dificultades de, y vamos otra vez, concentración o atención, desarrollo del lenguaje, procesamiento visual y auditivo de la información. Se vinculan o se destacan alteraciones o dificultades en estos señalamientos. Bien. El diagnóstico básicamente se vincula a evaluaciones cognitivas, evaluación educacional, evaluación del habla y el lenguaje, que no es lo mismo, la evaluación médica y psicológica. Bien. Obviamente con cada profesional específico de cada área, ¿verdad? Sí. Y lo ideal es que cada profesional esté vinculado a una formación de desarrollo o neurodesarrollo infantil. Bueno, el tratamiento básicamente consiste en intervenciones educacionales y a veces tratamiento médico, ¿sí? Conductista y psicológico, ¿sí? El tratamiento médico, a veces esta es terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? Y lo que sugiera el psicólogo a través de acompañamiento, tal vez de un tipo de terapia que tenga que ver con, digamos, que tiendan a regular la situación que se presente, a modelar, a intervenir de manera oportuna. Y esto es no desde el área motora, pero sí desde el área conductual. A veces lo conductual, según la edad en que se presente, sobre todo muy temprano, va vinculado a algo biológico, ¿verdad? Que de verdad debe ser observado lo más profundamente que se puede, ¿verdad? Porque a veces pensamos que el niño solamente está pasando, por ejemplo, por la crisis. Seguramente han escuchado la crisis de los 3 años, ¿verdad? Sin embargo, y que son rabietas, la cuestión del ego, todo centrado en ellos. Entonces, efectivamente, nosotros no podemos decir que todo lo que le está ocurriendo a ese niño, a esa niña a los 3 años, eh, efectivamente tiene que ver con la crisis de los tres. Tenemos que evaluar cómo está su cuestión de sueño. Y a veces cuando preguntamos, parece que no tiene nada que ver, pero preguntamos cómo duerme. Y resulta que el niño luego casi no duerme, o tiene un sueño muy inquieto, tiene pesadillas, tiene conductas que pueden indicar
que es sonámbulo, y cuestiones así, ¿verdad? Y muy, muy específicas que se presentan, ¿verdad? Y que van señalando que en realidad lo que está ocurriendo no necesariamente es algo solamente vinculado a la crisis de los 3 años, sino que hay trastornos que debieran de verse desde el área neurológica y, ¿por qué no, en algunas situaciones debieran medicarse? Bueno, estos trastornos afectan el desarrollo del funcionamiento personal, ¿sí? Autonomía, ¿sí? En lo que el niño o la niña puede hacer, que quiera hacer, que logra hacer, ¿verdad? Cómo se desempeña, qué hace, la calidad también de lo que hace y cómo lo hace. En el área social, dificultades generalmente siempre, aunque tenga un trastorno de aprendizaje que parece algo simple, tienen una dificultad en el vínculo, interacción social. Obviamente resultados académicos y o laborales en el caso de los más grandes. Por lo general, implican dificultades con la adquisición, la conservación y la aplicación de habilidades o un conjunto de informaciones específicas. Bien. Los trastornos pueden implicar disfunción de la atención, de la memoria, de la percepción, del lenguaje o de la interacción social. Los trastornos específicos del aprendizaje afectan la capacidad de comprender o utilizar el lenguaje hablado, ¿sí? Entonces a veces son estos chicos que uno les lee un cuento y no lo entienden, ¿sí? Eh, por alguna razón y tenemos que, digamos, tomar, ¿verdad? Eso, atender qué está pasando, observar, ¿verdad? Hacer seguimiento. Tienen dificultad eh, para comprender o utilizar el lenguaje escrito, ¿sí? Comprender y utilizar y usar, ¿verdad? Los números y la razón usando conceptos matemáticos, ¿sí? Algo que parece a veces muy simple, no lo logra. Coordinar los movimientos, ¿sí? Parece que no tiene nada que ver, pero está implícito. Centrar la atención en una tarea, ¿bien? Esta de coordinar los movimientos, por ejemplo, se relaciona mucho cuando nosotros vemos a los niños que no tienen un buen desempeño, por ejemplo, cuando están jugando, cuando hacen fútbol, cuando juegan handball, cuando juegan pelota muerta, cuando vamos a un parque con los niños y el niño no quiere trepar o no puede trepar unas escaleras, se presentan estas dificultades, entonces el niño quiere evitar la situación, ¿verdad? Generalmente los trastornos de la coordinación, estas cuestiones motoras que nosotros observamos, están en evolución, por eso es tan complicadito, ¿verdad? Están en evolución, no podemos todavía de buenas a primeras diagnosticar un trastorno del movimiento porque están en un periodo de adquisición y aprendizaje de la habilidad. Entonces, el dominio se espera a partir del 4.º grado en adelante. Sin embargo, los niños que tienen dificultades motoras generalmente la reflejan también en la lectoescritura. Entonces, está muy vinculado a eso. No hay muchísimos estudios, pero si buscan van a encontrar situaciones que asocian eso. ¿Sí? En mi especialidad, justamente mi tema de tesis fue el trastornos motores vinculados a la lectoescritura. Como esta, porque tienen una relación totalmente, es una relación directa, ¿sí? Entonces, así cuando vamos indagando y nos vamos apropiando de la temática, vamos viendo cosas muy interesantes. Bueno, esos trastornos comprenden problemas de lectura, de matemática, de ortografía, de expresión escrita o caligrafía y de comprensión o utilización del lenguaje verbal y no verbal. La mayoría de los trastornos del aprendizaje son complejos o mixtos, con déficit en más de un sistema. Bien, por eso también hay que tener bastante cuidado cuando intentamos hacer un diagnóstico de esto o intervenir en estas, porque evidentemente que salga reflejado en una evaluación un déficit en algo
no quiere decir que no va a tener otras situaciones asociadas, que va, digamos, entorpecer toda la situación del niño en la cuestión de aprendizaje y también a veces nuestro diagnóstico o nuestra observación primera, porque a veces consideramos que tiene tantas cosas que eso puede ser algo sumamente grave y a veces simplemente es una asociación de situaciones que como resultante es complejo la cuestión, pero no es un trastorno severo, grave y que no tenga solución. Todo lo que podamos detectar de manera temprana en estos momentos tiene, digamos, una manera de ajustarse y compensarse en el área educativa. Y de esas herramientas de la educación o con lo que se utiliza en la educación para poder compensarse la situación, nivelarse la situación, con, buscar soluciones para que se logre el aprendizaje. Todas esas herramientas nosotros tomamos, a veces las llevamos a la casa, las llevamos al consultorio y a cualquier otro lugar y la aplicamos y funciona. ¿Verdad? A veces porque no probamos, nomás no sabemos, pero si no tenemos un manual que nos diga cómo intervenir, si no tenemos conocimiento de herramientas así tan prácticas o tan específicas y necesitamos, miremos lo que se usa en la educación con los niños pequeños, miremos los métodos que están utilizando las maestras, eh, métodos de trabajo, por ejemplo, eh, de la comunicación aumentativa, que sí se usa en discapacidad, ¿verdad? Pero ¿qué podemos sacar de la comunicación aumentativa? ¿Qué podemos sacar de la utilización de los pictogramas? Los pictogramas, ¿verdad? Creo que ya hablamos, son unas imágenes que nos van guiando, ¿verdad? Y se utilizan cuando hay generalmente trastornos moderados, graves. Sirven. Lo que digo es que son medios, métodos que nosotros podemos poner en nuestro consultorio, podemos utilizar en nuestro consultorio y facilitar la interacción y el aprendizaje también de los niños que interactúan con nosotros. Y si a veces nosotros nos podemos comunicar también como profesionales con el niño, busquemos, o sea, no nos podemos comunicar de manera verbal y considerar que el niño nos va a entender y garantizar que nos entendió. Entonces, busquemos estos medios compensatorios con los cuales podemos interactuar, digamos, de manera mucho más efectiva que solamente la palabra. ¿Sí? Entonces, complementan, compensan, ayudan, ¿verdad? Y te ayudan a obtener un resultado. Entonces, hablo siempre vinculado con la educación porque los niños tienen que pasar más tiempo y con la educación los niños tienen que educarse, los niños tienen que aprender y realmente donde hay más medios y métodos que se utilizan para esta interacción y se busca la eficacia de la interacción es en el área educativa. Entonces nosotros podemos indagar sobre ello, adecuarnos tratar de entender lo más que podamos y tomar los métodos y los medios que se utilizan y usarlos nosotros en nuestro día a día, en nuestra propia casa, incluso, ¿por qué no? Bien. Bueno, los trastornos del aprendizaje pueden ser congénitos o adquiridos, ¿verdad? No se ha definido una causa única tampoco, pero se presume la participación de déficits neurológicos de forma independiente de que existen otras manifestaciones neurológicas a modo de influencias genéticas implicadas. Bien, pueden ser congénitos, puede ser adquiridos. Simple. Entonces, causa multifactorial. Otras posibles causas, enfermedades maternas o uso de fármacos tóxicos durante el embarazo. Siempre vamos a encontrar esto. Así que desde el día uno que decimos esto está presente lamentablemente siempre y causa secuelas permanentes y persistentes. Complicaciones durante el embarazo o el parto, pérdidas, toxemia, trabajo de parto prolongado, parto en avalancha. Y podemos encontrar más. Problemas neonatales, la prematurez, bajo peso, en el nacimiento, la ictericia grave, asfixia perinatal, posmadurez, dificultad respiratoria, entre otras cosas también que nosotros también estuvimos viendo en clases anteriores. Posibles factores postnatales, exposición a tóxicos ambientales, plomo entre ellos, infecciones del sistema nervioso central, cánceres y su tratamiento, traumatismo, desnutrición
y aislamiento o deprivación social grave. Las experiencias adversas de la infancia, como el abuso, el maltrato, se han asociado particularmente con problemas de las funciones ejecutivas superiores. Bien. Bueno, y aquí tenemos una clasificación de los trastornos específicos del aprendizaje frecuentes. Entre ellos, la dislexia fonológica, la dislexia de superficie, la disgrafía, la discalculia, la ageometría, la anarritmia, la afasia anatómica. Bien, entonces, les voy a dejar con esta diapositiva, si quieren seguir leyendo como más o menos una noción de la manifestación que se menciona acá. Y entonces vamos a hacer un pequeño recesito para que puedan tomar agua, puedan ir al baño, tomarse un cafecito. Y si quieren preparar alguna pregunta, con mucho gusto, la pueden dejar en el chat o me la pueden decir a la vueltita. Entonces, nos conectamos a las 8:40, ¿les parece? 8:40 de vuelta. Pueden quedarse en pantalla sin problema. Entonces, pudieron leer un poquito esto. Vi que se sumó una persona más, qué suerte. Ya nos queda poco tiempo de clase ya hoy y van a poder descansar. Y los que pueden disfrutar un poco más en la noche van a poder disfrutar también. Mientras vamos a tratar de hablar todavía un poquito sobre esto. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda? Bueno, en el caso que aparezcan, y si yo estoy dando muchas vueltas a algo y si les complico o les confundo, me hacen saber si yo veo cómo resolver. Bueno, vamos a hablar de signos y síntomas de los trastornos del aprendizaje. Bueno, los niños con trastornos suelen tener trastorno en el aprendizaje. Suelen tener por lo menos la inteligencia promedio, ¿sí? Aunque estos trastornos también pueden afectar a niños con funciones cognitivas bajas, ¿bien? No necesariamente, o sea, para determinar esto siempre hay evaluaciones claras y concretas, bien precisas y bien estructuradas. No necesariamente a un niño que, a lo mejor a un niño que le va mal en matemáticas, no necesariamente él tenga un trastorno de aprendizaje, ¿bien? Entonces, por eso siempre es importante recurrir al profesional especializado para diagnosticar y hacer estas evaluaciones, ¿sí? Entonces, no podemos a simple vista notar, o por lo menos no todos, y tampoco, digamos, aunque el que tenga ojo clínico y habilidad en esto, lo pueda percibir de una manera más perspicaz, digamos, no es tampoco ético ir citando a los chicos con posibles trastornos con una simple observación sin documentarse, ¿verdad? Entonces, siempre hay que confirmar con los documentos precisos y evaluados e informados por los profesionales específicos del área. Bueno, los signos y síntomas de estos trastornos del aprendizaje son graves, ¿verdad? Los graves principalmente pueden manifestarse a una edad temprana, pero la mayoría de los trastornos del aprendizaje leves o moderados no se reconocen hasta la edad escolar, cuando se enfrentan las exigencias del aprendizaje académico. Y no necesariamente en nuestro método tradicional es la exigencia del aprendizaje, sino a los exámenes, básicamente, que son la forma de medir a los chicos que se utiliza en el aprendizaje tradicional, la estructura tradicional, ¿verdad? Entonces, los graves ya tempranito, tempranito, a veces a los 1 año, qué sé yo, antes incluso ya, ya podemos notarlo. Cada vez tenemos más herramientas de evaluación para los chicos, entonces
eh, podemos notar, podemos evaluar a los niños desde el primer mes de vida y tener una noción de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Eso no quiere decir que a los 6 meses, a los 1 año, no te vuelvan a pedir una evaluación, porque evidentemente la evolución te indica que si inicias temprano vas a lo mejor tener que hacer más evaluaciones, pero son controles pertinentes necesarios para corroborar o confirmar cómo están las situaciones. Si es que esto va atenuándose, si esto va complicándose. Pero bueno, a veces, ¿verdad? Nosotros tenemos métodos, medios, dinámicas, herramientas, ¿verdad? Para poder ayudar a intervenir a los que tienen trastornos graves, incluso moderados. Pero a veces, o la mayoría, o lo que nosotros notamos, por lo menos en países como el nuestro, es que para los chicos, y esto es para la mayoría de las situaciones, casi todos los trastornos, casi todas las discapacidades, la mayoría que tenga alguna situación leve o muy leve, ¿verdad? Pasa desapercibido primero o se le resta importancia y después cómo le ayudamos a esto, porque tienen trastornos, tienen dificultades, ¿verdad? Tienen eh, necesidad de apoyo, sin embargo nosotros no tenemos herramientas para colaborarles, entonces lo dejamos pasar, lo dejamos que se mezcle y eso no es lo correcto. Igual, para los niños con situaciones graves, no sé, tenemos terapia intensiva, obviamente, lamentablemente no tenemos tampoco la necesaria para cubrir toda la necesidad nacional, pero por decir un ejemplo, tenemos formas de salvarle la vida y para niños que tienen una dificultad muy leve, a veces no tenemos cómo ayudarles, o a lo mejor es leve la situación y no, simplemente o no tenemos la herramienta o no sabemos cómo ayudarles y los metemos en la misma bolsa de la mayoría y esos niños van atravesando situaciones negativas que se podían haber evitado, pero por una cuestión de que yo particularmente todavía no entiendo, pero las cuestiones para los chicos que tienen dificultades leves no están muy desarrolladas y menos accesibles. Bueno, una cuestión ya netamente académica, por ejemplo, estos niños tienen problemas para aprender el alfabeto, retraso en el aprendizaje asociativo de pares, por ejemplo, nombrar los colores, objetos, contar, nombrar letras. Y esas son actividades básicas de cualquier círculo de niños con un docente enfrente. Entonces, desde esos momentos nosotros podemos entender que hay un tema que el niño tiene que aprender, hay un periodo en el cual se entrena o se prepara el niño con ese aprendizaje. Sin embargo, hay un tiempo en el cual ya se busca que el niño pueda manejar esa temática. Y cuando no la maneja, pasado el tiempo determinado, incluso con un periodo de tiempo de oportunidad extra a lo mejor, debiéramos ya tomarlo como cierta alerta y buscar derivación a profesionales para que vayan haciendo estos diagnósticos. La percepción del habla puede ser limitada, por ejemplo, el lenguaje puede aprenderse a un ritmo lento o mucho más lento de lo que nosotros observamos en la mayoría de los niños. El vocabulario puede ser escaso. ¿Bien? Esta es la parte académica. ¿Qué pasa? Yo tengo una situación, ¿verdad? En el que se deriva a una niña a una consulta neurológica por las situaciones que estaban describiendo. Eh, nadie quiere ir al neurólogo, básicamente, ¿verdad? Pues nadie quiere saber que tiene algo, ¿verdad? Negativo, porque pensamos eso, pero por las cosas variadas que estaba atravesando, las situaciones que estaba desarrollando, era muy importante, relevante pasar por un neurólogo, precisamente con esas cuestiones del sueño, por ejemplo, a una edad que no, a una edad que no se esperaría eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Logramos que la niña vaya al neurólogo, vaya a la consulta. ¿Qué pasó también el día de la consulta? La niña se durmió y evidentemente no siempre va a ser recomendado ni bueno despertar al chico, a la chica, al niño, ¿verdad? De su sueño cuando esté en consulta. Incluso a veces el médico te va a decir que no le despierte.
Entonces, ¿qué pasa? Hace una evaluación el neurólogo, pero hace una evaluación de la niña dormida. Entonces, eso no refleja, digamos, y eso no es que haya hecho mal el neurólogo absolutamente, pero es para que las familias entiendan que y el informe neurológico dice perfectamente que la niña está dormida, que no se le puede evaluar tal cuestión, porque obviamente estaba dormida. Sin embargo, ya la familia con ese informe queda totalmente saciado ya de dudas, ¿sí? O sea, ya queda como que la niña no tiene absolutamente nada, ninguna observación, porque lo que nosotros necesitamos era justamente la evaluación que haga en ese caso, ¿verdad? Que hubiera hecho el pediatra sea despierto. Y nosotros así nos quedamos, ¿verdad? No quedamos. Y bueno, ¿y qué hacemos si no le evaluó? Y nosotros necesitábamos que haga esa parte. Y bueno, y no le evaluó, tiene que volver. Nosotros tiene que volver. Pero ya mamá y papá ya no quieren. Ya se fue, ya el neurólogo dijo que está todo bien, porque lo que evaluó estaba bien. Pero lo que nosotros necesitábamos justamente era en la parte despierta, en la parte consciente. Y no se evaluó. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos con un problema porque tenemos que volver a trabajar con mamá y papá, a ver que en otro momento entiendan que no estaría de más completar el diagnóstico en esa parte, eh, con esa evaluación tan importante que necesitamos de la niña despierta. Y se complica todo porque ves el informe y parece que todo está perfecto. Sin embargo, como no se evaluó, no podemos saber, pero los padres no piensan lo mismo. Piensan que todo está perfecto, porque el informe aparentemente dice eso, pero bueno, ya son criterios, ¿verdad? Entonces lo que quiero decir es que la manera de intervenir y el plan de trabajo para con esa niña ya se nos queda abierto para una situación de dudas hacia dónde vamos y si vamos a ir bien, porque no tenemos esa información que estábamos requiriendo. Y no por falta de voluntad, porque se hizo. Pero ¿qué pasa cuando las situaciones se dan de esta manera? Eso es simplemente para reflexionar que pasa de todo y que tenemos que ser muy pacientes y que tendremos que entender que a veces leer bien el informe que nos llega es sumamente importante. Porque si nosotros necesitamos, como en este caso, la evaluación de esta niña despierta, y nosotros notamos en el informe dice perfecto que no se hizo porque estaba durmiendo, todo. Pero si nos llega en nuestra escuela y dicen la niña está perfecta, pero no se le evalúa de tal forma, tenemos que nosotros tener una ventanita de que algo puede estar pasando en esa área porque no se evalúa. ¿Bien? Entonces no tenemos que cerrarnos tanto y pensar que está todo perfecto porque algo no se evaluó. Tenemos que quedarnos siempre con la duda hasta que se pueda lograr hacer esa evaluación y sacar realmente la duda con algo de evidencia. Bueno, eh, en este caso los niños afectados quizás no comprendan lo que leen, tienen una escritura muy confusa, sostienen el lápiz de manera extraña, llama la atención, tienen problemas para organizar y comenzar las tareas o repetir un cuento en orden secuencial o confunden los símbolos matemáticos y leen mal los números. Bien. Alteraciones de la función ejecutiva. Alteraciones o retrasos del lenguaje expresivo o de la comprensión de lo escuchado. Son factores predictivos de problemas académicos después de los años preescolares. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque obviamente estamos en periodo de aprendizaje, estamos en periodo de evolución, entonces hay cosas que no se pueden determinar hasta un tiempo de maduración básica. La memoria puede ser defectuosa, incluida la reciente y la remota. Su uso y el recuerdo o recuperación verbal. Bien. Pueden haber problemas de conceptualización, de abstracción, generalización y organización y planificación de la información para resolver problemas. Las personas con problemas en la función ejecutiva a menudo tienen dificultades para organizar y completar tareas. ¿Sí? Estamos hablando de funciones ejecutivas superiores. También es posible observar problemas de percepción visual
y procesamiento auditivo. Estos comprenden dificultades de cognición y orientación espacial, atención y memoria visual, discriminación y análisis de sonido. O sea, es bastante complejo. Problemas de comportamiento. Algunos niños con trastornos del aprendizaje tienen dificultades para seguir las convenciones sociales, las reglas sociales, ¿sí? Respetar turnos, permanecer demasiado cerca del interlocutor, comprender la broma. A menudo estas dificultades también son componentes de trastornos del espectro autista leve, ¿bien? A menudo, pero hay que hacer todo el procedimiento para llegar a este diagnóstico, por más leve que sea. Pero se entiende. Entonces, todo va a afectar la situación generalmente a veces consideramos que porque es aprendizaje tiene que ver con la cognición nada más. Y no es necesariamente así, por eso estamos viendo problemas asociados como los que se vinculan con el comportamiento. Bien, incluso esta situación puede generar esta alerta de una situación más compleja que tiene que ver con el trastorno del espectro autista. Sin embargo, no podemos utilizar ese diagnóstico hasta no tenerlo bien detallado bien elaborado y diagnosticado por los profesionales especialistas. Otros signos tempranos, por ejemplo, son lapso de atención breve, inquietud motora, problema de motricidad fina, dificultad para escribir letra, imprenta y copiar. Variabilidad de rendimiento y conducta a lo largo del tiempo. Bien, esto lo notamos desde lo más pequeño, desde la utilización de plastilinas, de crayolas, de pintura con dedo, incluso, ¿por qué no? Al tratar de hacer una elaboración casera, por ejemplo, una chipa, ¿verdad? Que eh, tiene una secuencia de acciones a seguir, ¿verdad? Eh, hay tiempo que esperar, hay un tiempo que, por ejemplo, bueno, también después ya hay que poner la comida o la chipa, la sopa o la chipa al horno, hay que esperar el tiempo, hay que sacarlo, hay que tener precaución, hay que hacer una secuencia de acciones organizadas y incluso en ese tipo de acciones nosotros vamos a notar poca atención, a lo mejor le decimos pone 2 huevos, pone 3, pone 4, pone 1, le decimos tiene que ser 500 gramos de harina, y pone menos, pone más, no se acuerda, no se queda quieto, no se queda quieto, o sea, no puede colaborar con la mamá en la casa, con la familia en la casa, pues no se queda quieto, les cuesta amasar. Si le hacemos, por ejemplo, le pedimos que haga bolitas pequeñas o palitos para que se conviertan posteriormente en chipa, ¿verdad? Les va a costar, les va a ser muy difícil, a veces lo van a luego lograr, ¿verdad? Entonces, no necesariamente lo vamos a ver solamente reflejado en la escuela, sino que en las acciones también cotidianas de la casa. Bueno, estas dificultades en el control de sus impulsos, la conducta no dirigida a objetos e hiperactividad, problemas de disciplina, agresividad, conducta de retraimiento y evitación, timidez y temor excesivo. Los trastornos de aprendizaje y el trastorno por déficit de atención o hiperactividad suelen coexistir. ¿Bien? Están como asociaditos y se pueden asociar bien fácilmente. Pero no confundir, porque cuando, por ejemplo, hay un trastorno de aprendizaje, el trastorno de aprendizaje diagnosticado correctamente no necesariamente requiere medicación. Ahora tenemos muchos niños diagnosticados como vieron, ¿verdad? Está afectada el área cognitiva, está afectada la atención, están afectadas las funciones ejecutivas superiores y también el comportamiento. Y la situación puede detonar digamos, como una manera de desestrés con una cuestión de hiperactividad. Digo como un ejemplo. Sin embargo, no necesariamente es hiperactividad. Entonces nosotros ya queremos decir que el niño es hiperactivo porque se mueve mucho, básicamente.
Y el niño que realmente padece esta situación de hiperactividad, muchas veces sí necesita una ayuda medicamentosa. Y eso nos hace tener niños, desde mi punto, muy lamentablemente en las escuelas, tipo dormidos todo el día. Pero la forma de la medicación de ellos, por ejemplo, tiene que ver con el tipo de tratamiento y de medicamento que se les da. En realidad, lo ideal siempre sería no medicar a los niños si se puede. Sin embargo, hay formas, por ejemplo, bueno, y para mí tienen un efecto negativo igual en el aprendizaje. Sin embargo, en el área conductual parece llevar lo mejor. De eso es muy, muy, muy particular. Y no es para todos tampoco, porque hay algunos que evidentemente van a necesitar, porque efectivamente tienen una consecuencia negativa o que no es productiva para ellos, entonces sí necesitan, ¿verdad? Y lo que hacen a veces es darle en periodo escolar la medicación y en vacaciones quitarle la medicación. Y bueno, son cosas que vamos a ir notando e ir viendo con la práctica. Diagnóstico de los trastornos del aprendizaje. Necesitamos la evaluación cognitiva, evaluación educacional, la médica y psicológica, y obviamente el criterio clínico debe estar implícito en todo. Por lo general, se identifican a los niños con trastorno del aprendizaje cuando se reconoce una discrepancia entre potencial y el rendimiento académico. Se requieren evaluaciones del habla, el lenguaje, cognitivo, educativo, médico, psicológico, para determinar deficiencias de las capacidades y los procesos cognitivos, ¿sí? Repetimos mucho, así que espero que no se les olvide. También son necesarias evaluaciones sociales, emocionales, conductuales, para planificar el tratamiento y controlar el progreso. ¿Bien? Social, emocional, conductual, para planificar el tratamiento y controlar el progreso y realizar nuestras intervenciones y que nuestras intervenciones puedan ser fructíferas. La evaluación cognitiva, por ejemplo, incluye pruebas de inteligencia verbal y no verbal. Suelen practicarlas o hacerlas o llevarlas a cabo los psicólogos de las escuelas. Tenemos que tener en cuenta que no todas nuestras escuelas cuentan con un psicólogo. Ya hemos visto situaciones horribles que están ocurriendo. Estamos viendo que hay llamados para psicólogos, pero a partir de una situación sumamente lamentable. Pero bueno, la figura del psicólogo en todo proceso educativo es sumamente importante. La preparación del psicólogo para la educación es sumamente importante. eh, y justamente el énfasis que se hace a la situación que ocurre en el proceso de aprendizaje escolar integrativo, ¿verdad? Entonces, definitivamente necesitamos siempre siempre que podamos contar con ellos, acercarnos a ellos, hacer comentarios y escuchar un poco qué opinan sobre la situación de nuestros niños. Necesitamos psicólogos en la escuela, en todas las escuelas. Y bueno, a veces cuando tenemos psicólogos, en las escuelas tenemos a veces un solo psicólogo para absolutamente todos los niños, desde kinder hasta la secundaria. Entonces, eso también tiene que ser una señal de alerta para nosotros, porque a veces no va a dar abasto. En realidad, como persona, no va a dar abasto para esa cantidad de niños y hacerlo bien, ¿verdad? Que es lo que nosotros buscamos y es un derecho que tienen los niños y todos los seres humanos a recibir la atención de calidad. Y si sabemos eso y tenemos posibilidad, recurrir a un centro asistencial, a un centro de salud, generalmente siempre van a encontrar algún psicólogo o psicóloga, algún puesto sanitario donde hay psicólogo o psicólogo y ir comentar lo que estamos observando en nuestros hijos, en nuestros niños y solicitar una evaluación en todo caso de lo que por lo menos consideren ellos necesario o de lo que nosotros nos llame la atención y entonces ahí ir haciendo nuestro control, digamos, paralelo ya si es que en la escuela no tenemos las condiciones ideales para la atención de nuestros hijos, ¿bien? O nuestros niños. Bueno, las pruebas psicoeducacionales pueden ser útiles para describir la manera preferida del niño para procesar la información de manera holística, analítica, visual, auditiva, kinética, ¿verdad? Entre otros, ¿verdad?
Entonces, por eso es importante, porque el énfasis que le da el psicólogo educacional, ¿verdad? Tiene, digamos, está mucho más nutrido y enfocado en lo que se va a necesitar y observar, poder observar en las escuelas. Debería luego trabajar codo a codo con los maestros. La evaluación neuropsicológica ¿eh? Tiene particular utilidad en los niños con lesiones y enfermedades conocidas del sistema nervioso central para mapear las áreas del encéfalo que le corresponden a puntos funcionales fuertes o débiles específicos. Bien, la evaluación neuropsicológica es bastante más integral. ¿Sí? En teoría es mucho más integral. La mirada del neuropsicólogo es más ampliada, ¿verdad? Según la teoría, ¿verdad? Eh, Acerca de lo que observa, de cómo lo observa, ¿verdad? Tiene como más información. eh, entonces, si es que se puede con un neuropsicólogo, genial. Algunos piensan que psicólogo y neuropsicólogo es, digamos, una cuestión terminológica nomás, y en realidad tiene que ver también con el enfoque. ¿Sí? Cada me le ponen en la parte neuro adelante, ¿verdad? Lo que implica que hay un enfoque un poco más ampliado, ¿verdad? Una mirada más ampliada, un tratamiento y una atención mayormente diversa que tiene en cuenta algunos puntos que desde una evaluación psicológica solamente significan puntos eh, positivos, puntos negativos. eh, y bueno, las pruebas las pruebas, las evaluaciones, los test psicológicos tienen una característica y los neuropsicológicos parecidos eh, se reflejan en los informes con características que no van a encontrarse, o por lo menos la tendencia no es describirlo en el informe psicológico, ¿verdad? Tienen como una limitante en esa cuestión, ¿verdad? Parecieran sutilezas, pero de verdad son mucho más importantes. Son bastante relevantes a la hora de entender qué le pasa al niño, por qué el niño actúa de tal o cual manera, por qué resulta tal cosa o cual, ¿verdad? A ver, un ejemplo sencillo sería, el niño no durmió o pasó una situación de estrés, por ejemplo, sus padres pelearon en la noche anterior y el niño tiene que hacer su evaluación en la mañana. Evidentemente va a reflejar una situación eh, que si el psicólogo le dijo que venga tranquilo para hacer la evaluación, ya no va a ser el 100% contundente. Sin embargo, a lo mejor el neuropsicólogo va a evaluar, sin embargo, va a apuntar que, ¿verdad?, en su informe ocurrió tal o cual situación y esto puede haber interferido, a lo mejor incluso puede solicitar una nueva evaluación, entre otras cosas. Y a veces el psicólogo tradicional no, realmente solamente él replica la sumatoria o la resta que le da la evaluación. Entonces, eh, en teoría, ¿verdad? No tendría por qué, o no, no es que no tendría, no, los informes no revelan más información que no sea minuciosa con relación a la sumatoria y la resta que hacen de los números que reflejan su evaluación. Pero obviamente también he dicho ya, si vamos a ir a lo personal, tiene que ver con la formación de cada profesional. Pero en teoría, básicamente, y en la cuestión de test, por ahí nomás pasa la cosa. Entonces, cada profesional tiene su formación, cada profesional es íntegro en lo que hace y sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Ya a esta altura seguramente tenemos muchísimos psicólogos que están actuando de la manera más actualizada posible. Sin embargo, en teoría, digamos que esa es la cuestión que se puede diferenciar entre un psico y un neuropsico. Las evaluaciones del habla y del lenguaje establecen la integridad de la comprensión y el uso del lenguaje, ¿verdad? El procesamiento fonológico y la memoria verbal también puede examinarse el lenguaje pragmático social. ¿Bien? Son esenciales la evaluación educativa,
el examen del rendimiento mediante observaciones de la conducta en el aula y la determinación del rendimiento académico por parte de los maestros. Las evaluaciones de la lectura miden la capacidad de decodificación y reconocimiento de palabras, la comprensión y la fluidez. Deben obtenerse muestras de escritura para evaluar la ortografía, la sintaxis y la fluidez de la idea. La capacidad matemática debe evaluarse en términos de capacidad de cálculo, conocimiento de operaciones, comprensión de conceptos e interpretación de situaciones problemáticas. Lo que tiene que ver con evaluación médica, vamos a leer más adelante. La evaluación psicológica ayuda a identificar trastorno de déficit de atención e hiperactividad, trastorno de conducta, trastorno de ansiedad, depresión, escasa autoestima, que suelen acompañar los trastornos del aprendizaje, pero deben ser diferenciados entre ellos. Bien, entonces, ven que no, o sea, hay demasiadas cosas que un psicólogo preparado puede determinar con su evaluación, ¿sí? Nosotros decimos a veces, y es como una cuestión cultural, los niños no pueden deprimirse, los niños, imposible, ¿cómo va a estar deprimido un niño que no tiene problemas, no tiene preocupación, ¿verdad? Sin embargo, la depresión es una enfermedad silenciosa y en el nivel escolar, con las exigencias entre las familias, entre las escuelas, entre los propios pares, genera bastantes situaciones que a lo mejor detonan una depresión. A veces la cuestión familiar también, la cuestión social, detonan en depresión en los niños. Y como les comenté también, recordemos que la depresión es una enfermedad que tiene tratamiento. Muchísima gente transitó la depresión y se liberó, digamos, de ella, se restableció, ¿verdad? Haciendo un tratamiento correcto. Lo que no tenemos que olvidar es que esto puede aparecer en la infancia y da señales que nosotros a veces ignoramos, pero los niños pequeños también padecen depresión y pueden padecer. El tema autoestima pareciera increíble, pero al ver los informes de los psicólogos, acuérdense que hay la mayoría casi de los niños, más con esta situación de la pandemia, se quedaron sin mamá, sin papá, sin familias. Lamentablemente hay situaciones que aparecen de esta manera y dejan secuelas, y dentro de ellos esta cuestión de problema de autoestima, bueno, cómo se relaciona el problema de autoestima si es que perdí a uno de los padres o perdí a los dos padres y era un niño pequeño. Vamos a pedir una interconsulta con un psicólogo y vamos a poder indagar sobre ello, ¿verdad? Pero efectivamente tiene sus efectos y imagínense que esto puede ser eh, algo que acompaña al trastorno de aprendizaje que el niño tiene. Y esto lo que hace es como complicarnos un poquito más o extender, digamos, el periodo de intervención y tratamiento. Bien, se evalúa la actitud hacia la escuela, la motivación, las relaciones con sus compañeros, la confianza en sí mismo. Eh, los que han perdido seres queridos, los que han sido maltratados, los que han pasado una cuestión de estrés que nosotros ya vimos como estrés tóxico, definitivamente tienen notorias situaciones con relación a su vínculo escolar, a la motivación para la escuela y para otras cosas, a las relaciones con los compañeros y obviamente esa confianza en sí mismo es bastante débil. Bueno, el diagnóstico clínico. Bueno, se utiliza obviamente los criterios del manual del DCM5, requieren pruebas de que al menos uno de los siguientes han estado presentes durante igual o más de 6 meses a pesar de la intervención específica, a pesar de la intervención. Y ellos serían lectura de palabras inexactas, lentas y o con esfuerzo.
dificultades para entender el significado del material escrito, dificultades para deletrear, dificultad para escribir, dificultad para dominar el sentido numérico, dificultad con el razonamiento matemático. Bien, entonces, igual o más de 6 meses, a pesar de la intervención específica. Ese es un criterio. Las habilidades deben ser sustancialmente por debajo del nivel esperado para la edad del niño y también afectar significativamente el rendimiento en la escuela o en las actividades diarias. Bien. Además, las dificultades no deben poder encuadrarse mejor bajo el cuadro de discapacidad intelectual o otros trastornos neurodesarrollo. Bien. El tratamiento de los trastornos del aprendizaje tiene que ver con la intervención educacional, el tratamiento médico, conductista y psicológico. En ocasiones, farmacoterapia. Bien. Bueno, todo básicamente se centra en la intervención educacional, pero también puede implicar tratamiento médico, conductista y psicológico. Los programas de enseñanza eficaces pueden adoptar un enfoque correctivo, compensatorio o estratégico. Una discordancia entre el método educativo y el tratamiento de aprendizaje y las preferencias de aprendizaje del niño agravan la discapacidad. ¿Sí? Ya se torna complicado. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un problema para comprender o me cuesta entender a la primera, que a lo mejor yo entiendo a la cuarta vez que me dicen algo o que me explican algo. Y si mi método de intervención tiene que ver con el comprensivo, digamos un método más actual, entonces que yo estoy buscando, por ejemplo, a ver, las matemáticas Singapur, ¿conocen el método Singapur? Bueno, si yo que busca que el niño interprete, comprenda, asocia algo real a algo que no es imaginario, que no es abstracto, y le cuesta. Entonces, a veces por eso nosotros encontramos niños de alto nivel económico, de las familias de alto nivel económico, en escuelas públicas, porque a veces el método tradicional funciona más efectivamente para estos niños. Por eso, a eso se refiere. Entonces, el método con el que mi hijo va a aprender, mejor se desarrolla en una escuela pública que debería tener la misma calidad que cualquier otro. Sin embargo, sabemos que utiliza un método tradicional y como mi hijo tiene un déficit para la comprensión, yo pudiera entonces hacer sin drama una movida estratégica. Porque yo sé perfectamente que si en el Singapur se busca comprender, entender, asociar, y justo ahí está la dificultad de mi hijo, yo pudiera ponerle con el otro método y va a obtener el mismo rendimiento. ¿Sí? Entonces, lo que hago es cambiar la expectativa que se tiene sobre esa área. ¿Sí? Seguir el desarrollo, potenciando otras áreas a lo mejor, y adaptar lo que ya tenemos a las condiciones que son ideales para desarrollarse. A eso se refiere con el tema del método educativo. Y vamos a notar muchísimo la sugerencia y no sé por qué le sugiere irse a un colegio público. Digo colegio público porque nosotros en la mayoría de los colegios públicos tenemos el método tradicional y el método tradicional sirve para muchas cosas, ¿sí? Que a mí particularmente no me gusta para impartir clases en escuelas que busquen potenciar la capacidad de criterio o que busquen el criterio personal, desarrollar el criterio personal, es una cosa muy particular, muy puntual. Sin embargo, en ningún momento, por ejemplo, y yo hice esa aclaración, no se garantiza, o sea, no hay forma de decir que el método tradicional es inefectivo, porque da resultados. ¿Verdad? Sin embargo, hay momentos y hay situaciones, y quiero pensar que para la mayoría, en los cuales pudiéramos utilizar unos métodos más modernos para la educación. Pero ya ven que los métodos tradicionales también pueden ser sumamente útiles
para otro tipo de situaciones, como en el caso de los niños con trastornos o discapacidad. Bueno, algunos niños obviamente van a requerir una instrucción especializada solo en un área mientras continúa asistiendo a clases regulares. Por ejemplo, un niño que tiene que interaccionar con bueno, este trastorno del aprendizaje. Me voy con un trastorno visual, yo, así que dejo nomás ahí mi ejemplo. Otros niños necesitan programas educacionales separados e intensivos. Lo óptimo y lo exigido por la ley, en este caso, de este material tiene que ver con Estados Unidos, es que los niños afectados participen en la mayor medida posible en las clases inclusivas con compañeros que no tienen trastorno del aprendizaje. Así es otro sistema educativo. ¿Verdad? Nosotros sí tenemos que trabajar en un sistema inclusivo, pero el objetivo y por eso está también aquí, ¿verdad? El objetivo de esto es mucho más profundo. Son como aulas mixtas, ¿verdad? Y, y lo que hace es enriquecer y nutrir, pero bueno, eso ya va a depender del criterio de cada uno, si es conveniente o no, o si les gusta o no, porque son como, se conocen el método Waldorf, que, bueno, lean un poco si pueden, ¿verdad? Sobre el método Waldorf, ahora en este fin de largo, ¿verdad? Y el método Montessori, por ejemplo, son métodos que tienen origen, un objetivo, ¿verdad? Muy, muy noble, ¿verdad? Y ya eso, ya cada familia pues decide, ¿verdad? Cómo criar a su hijo, en qué medio criar, ¿verdad? Y qué se busca con esto. Y nosotros, nosotros queremos que nuestros hijos siempre estén con los mejores nomás, y con los mejores nomás luego se aprende. Y bueno, son cosas, yo no sé si son más culturales, pero yo creo que la mayoría nos pasó, ¿verdad? Y la verdad que no necesariamente nuestros niños tienen que estar en un súper ambiente con los mejores del mundo. Pero bueno, pues eso ya queda a criterio personal, pero sería bueno siempre charlarlo un poquito. Los fármacos inciden mínimamente en los logros académicos, eso es lo que pasa. La inteligencia y la capacidad general del aprendizaje, aunque algunos pueden mejorar la atención y la concentración, lo que permite que los niños respondan de manera eficiente en las instituciones. Digamos que más o menos una de las razones por las cuales no es que a mí me guste, ¿verdad? Esta sistemática de la medicación, porque en su logro académico apenas se va a notar si hay, pero obviamente sí, ¿verdad? Como en la cuestión de contención, eh, inhibe, ¿verdad? O intenta regular, vamos a decir. Permite que haya mayor atención y concentración. Y entonces, bueno, los profesores están más tranquilos, hay menos problemas para el profesor. Pero digamos, siempre que se pueda evitar. Bueno, y destacando, ¿verdad? Que es de la cultura popular, ¿verdad? No se han podido comprobar, ¿verdad? La utilidad de muchos remedios o tratamientos populares. Bueno, como eliminar aditivos en los alimentos, usar antioxidantes, vitaminas, eh, establecimiento de patrones mediante estimulación sensorial y movimiento pasivo, terapia integradora sensorial, a través de ejercicios posturales, entrenamiento del nervio auditivo, entrenamiento optométrico para corregir procesos de coordinación perceptivo y sensitivo motor, ¿verdad? Entonces, y más, ¿verdad? O sea, digamos que uno busca todas las alternativas posibles, pero si fuera medicina alternativa, sabríamos que a algunos les servirá, a otros no. Bueno, entonces dentro de los trastornos del aprendizaje también vamos a encontrar a lo que es la discalculia, que es una discapacidad de aprendizaje específica que afecta la capacidad de una persona para comprender los números y aprender operaciones matemáticas. La disgrafía, que es una discapacidad de aprendizaje específica que afecta la capacidad de escritura y las habilidades motoras finas de la persona. La dislexia, que es una discapacidad
de aprendizaje específica que afecta la lectura y las habilidades del procesamiento relacional con el lenguaje. Bien. Quiero saber si hasta acá hay alguna duda, algún comentario, alguna intervención. Alguien que quiera hacer un comentario porque nos quedan 5 minutitos. Que tenga alguna duda. Nos quedan 5 minutitos. 10:28. Bueno, tenemos una clase más el jueves que viene, jueves 5. Y el jueves 12 tenemos nuestra evaluación de proceso número 3. Bien, entonces yo lo que les pido es que vayan leyendo otra vez todos los materiales que posterior a esta clase, la siguiente que vamos a tener, vamos a hacer una evaluación pequeñita, ¿verdad? De lo que, sobre los temas que estuvimos desarrollando. Yo creo que el tiempo no nos va a dar para avanzar mucho, ¿verdad? Estábamos hablando, en este caso solamente para mencionar, ¿verdad? O como trastorno relacionado se da el TDAH, la dispraxia, que es un trastorno que causa problemas con el movimiento y la coordinación del lenguaje y el habla, ¿sí? El funcionamiento ejecutivo afecta la planificación, la organización, la elaboración de estrategias, la atención a los detalles y gestión del tiempo y espacio. Bien, entonces, para no entrar en más detalles y quedarnos a medias, yo quisiera ir cerrando el contenido de hoy hasta aquí. ¿Sí? Si tienen alguna duda, algún comentario, entonces yo les voy a cerrar la clase acá, voy a ponerles en PDF y yo les voy a subir a la plataforma en unos minutitos más, para que ustedes puedan ir leyendo y yo les insto a que lean un poco más. A ver, ¿alguien quiere contarnos algo? Solo quería que escuchemos el que está viendo tele. A ver, bueno. Bueno, chicas, chicos, estamos todos chicas. Si alguien, o si ya no tienen, acá tengo algo en el chat. Hola, Pablita. Ah, está bien, Pablina. Lo importante es que puedas leer el material que voy a dejarle lo de la clase. Puedan indagar un poquito más. Voy a volver a decir que pueden buscar el DSM-5. No hay problema. El DSM-5, CIE 11, CIE 11, CIE 11 y el CIF. ¿Sí? Entonces, esos tres manuales se pueden ir buscando en redes para encontrarlo, pueden descargar y si tienen tiempo, lo ideal sería que lo puedan ir leyendo, principalmente incluso en ese mismo orden. El DSM-5, el CIE 11 y posteriormente el CIF. Y es por el tema de la actualización de cada uno. ¿Sí? Así se van eh, apropiando de la nomenclatura y las clasificaciones, las descripciones. Y si van surgiendo dudas, genial, vamos a poder trabajar. Entonces, tenemos una clase más y posteriormente a esa clase del día 5 vamos a una pequeña evaluación de proceso, ¿sí? Esa sería la tercera. Bueno, chicos, chicas, colegas, compañeros, compañeras, entonces deseándole un súper fin de largo, que puedan descansar los que pueden y los que no, mucha fuerza, mucho ánimo, que hay que seguir trabajando. Feliz primavera, porque ya estamos en primavera. Bueno, gracias, Balbina. Bueno, creo que mi número, el que siempre les dejo, está todavía inactivo, entonces
Por favor, redes sociales, si necesitan algo, entonces me buscan por ahí. Muchísimas gracias por su atención, que tengan buen fin de semana. Chao, chao, feliz noche.